Este video se llama "¿Y si te llaman para ir a la guerra?", del canal Easy. La verdad es de que me llama mucho la atención por un pequeño detallito. Hace un tiempo atrás, aproximadamente como... ¿Qué será? ¿Qué será? Como... un par de meses, póngale. Un par de meses atrás. Me tocó ver una publicación en Facebook. Cuando... No fue un par de meses. Ya poniendo bien las cosas en contexto. Cuando estalló el conflicto armado allá en Rusia y Ucrania. Que probablemente no debe haber dicho eso en directo, pero ya valió madres mi canal. Vi un comunicado, obviamente falso, en el cual se llamaba a los hombres mexicanos entre 18 y 45 años para enlistarse, porque supuestamente íbamos a mandar tropas para ayudar en el conflicto, ¿ok? Entre las cosas que decía el supuesto llamado, por decirlo de alguna manera, estaba el hecho de que si uno se negaba a ir, básicamente iba a ser condenado a fusilamiento. Que como ustedes saben, la pena de desvivisión en México no existe, pero al parecer eso último sí tiene algo de razón. Quién sabe cómo está el asunto, no estoy muy bien informado. A mí los temas militares no me agradan, no me gusta mucho hablar de la milicia. No soy fanático porque hay mucha gente que se desvive por el tema militar, pero pues a mí me llama la atención este video porque me gustaría saber qué es lo que pasaría si llega a haber un conflicto y te llaman para la guerra. Así que vamos a aprender un poquito, ¿no? ¿Les parece? Esto es "¿Y si te llaman para ir a la guerra?", del canal Easy. ¿Por qué no se oye, Neku? Porque lo tienes muteado. Qué baboso. Preguntarías es, ¿voy a tener que ir? ¿Quién me va a llamar? ¿Tengo alguna forma legal de no acudir a las tropas? ¿Y si me opongo? ¿Y si toda la población se opone Esto es ciencia y cocina. Ah, no, espera, ese es otro canal. a la vez? ¿Y qué pasaría si me escondo hasta que pase el conflicto? ¡Te matan! Voy a resolver esta y otras tantas dudas, así que comenzaremos por el principio. Se declara la guerra. En España, el rey es el encargado de declarar la guerra y de hacer la... Fuera de contexto, una vez vi un video de unos viejitos que hacen como que contenido cómico para redes. Y había una donde los viejitos están haciendo desmadre y hay un viejito brincando arriba del cofre de un carro y está gritando "¡Viva España y viva el rey!". No sé por qué me acordé ahorita de eso. La paz, previa autorización de las Cortes Generales. En un país sin monarca, esta decisión le corresponde al presidente de la nación. Después, el Consejo de Ministros se encarga de tomar decisiones estratégicas y operacionales, donde el ministro de Defensa juega un papel crucial en la planificación y ejecución de operaciones militares. Y por supuesto, el ministerio se encarga de supervisar y coordinar todo el proceso de reclutamiento. Quiero pensar que las primeras personas que vendrían a ser llamadas en caso de un conflicto armado es el propio ejército. Pero no siempre hay suficiente abasto de fuerzas armadas, ¿saben? Y a veces es necesario que llamen a las fuerzas de reserva. Aquí en México tengo entendido que las reservas vienen a ser todas aquellas personas que en el sorteo del servicio militar, porque aquí el servicio militar se hace a base de un sorteo, les tocó lo que se le llama bola blanca. La bola blanca es el aviso de que tienes que presentarte para realizar servicio militar. Aquí en México el servicio militar se hace supuestamente de forma obligatoria. Y lo digo entre comillas porque conozco a mucha banda que nunca lo hizo. Se hace a partir de los 18 años. Hacen un anuncio a través de la radio. Y te convocan a una junta en donde se realiza el sorteo. ¿Ok? Tienes que llegar muy puntual porque apenas empieza la hora y empiezan a hacer el sorteo. No dan avisos, no dan una presentación de algo, simplemente empiezan. Llega la hora y empiezan. Sacan la tómbola y sacan mencionan a la persona. Tal, fulanito de tal, y sacan bola negra. Ok, fulanito de tal, bola blanca. Y así se van hasta que sale tu nombre. Tienes que llegar puntual para escuchar tu nombre. Y una vez que sepas qué es lo que te tocó, si es bola negra, no te toca lo que coloquialmente decimos marchar. Te toca quedarte en casa, simplemente llevas tu documentación, te sellan de que no te tocó servicio militar y te vas a tu casa tranquilo hasta que te entregan tu cartilla de servicio militar, que se supone que es un documento oficial que es obligatorio, pero ya no tiene mucha validez oficial en el país. Anteriormente, si querías sacar pasaporte, lo tenías que pedir, tenías que tener ese documento a fuerza. En la actualidad ya no lo piden.
Ya solamente sirve si quieres tener algún cargo en gobierno, y ni así, banda. O quieres trabajar en seguridad o algo así. Nada más para eso lo piden. Actualmente ya es un documento que pareciera obsoleto. Y de hecho deberían replantearse el hecho de hacerle servicio militar voluntario en lugar de obligatorio, como muchos otros países. Sobre todo por la neutralidad de mi país. Pero quién sabe. A lo mejor estoy hablando de más. ¿Cuál sería el orden? Es evidente que primero irían las Fuerzas Armadas Profesionales, Nada, ya me que lo ese es su imaginaba. trabajo. La gran mayoría de países tiene un ejército profesional, compuesto por voluntarios que han elegido la carrera militar. Inicialmente, estos soldados y oficiales serían los primeros en ser desplegados. Y Ese güey compró zapatos. Este güey de aquí en medio, atrás del signo, compró los zapatos en otro lado. Se le han de haber olvidado en casa los pinches zapatos de militar de combate, no mames. Ese güey trae zapatos de seguridad. ¡Ja, ja, ja! Ese güey trae zapatos de seguridad en el ejército. ¡El pendejo! ¿Y si un país no tiene ejército profesional? En la actualidad, estos son los 21 países independientes que no cuentan con ningún tipo de fuerzas armadas. Andorra no tiene militares. La Ciudad del Vaticano, obviamente la Ciudad del Vaticano no va a tener militares porque está protegida por Diosito. Costa Rica, República Dominicana. Ah, no, espera, eso es Dominica. Es diferente. A ver. República Dominicana y Dominica es diferente. No quiero hacer muchas preguntas de geografía porque a final de cuentas soy VTuber, no pienso. Pero, ok. Granada, Islandia, Islas Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Mauricio. ¿Hay un país que se llama Mauricio? ¡Wow! Nauru. ¿Ese no es un personaje de Zelda? Panamá, San Vicente y las Gran, Santa Lucía, Tuvalu. Tuvalu. Porque. ¡Ah! Banda. ¿Tuvalu? En su bandera tiene la bandera de Inglaterra. ¿Qué pedo ahí, Reino Unido. Muchas de estas naciones suelen tener un acuerdo de larga duración con una antigua potencia colonial o protectora, como por ejemplo el acuerdo entre Mónaco y Francia, que existe desde hace al menos 300 años. O de otro modo, países como Micronesia, las Islas Marshall y Palaos dependen de Estados Unidos para su defensa. Eso está interesante, fíjense, no sabía. En el videojuego de Metal Gear Solid, en la saga de Metal Gear Solid, existe lo que se le llama, ay, ¿cómo se llamaba el ejército de Solid Snake? Militares sin fronteras, que es como una especie de parodia militar a lo que viene siendo Médicos Sin Fronteras, que es una asociación médica en la cual médicos de todo el mundo trabajan en conjunto para algunas especies de emergencias internacionales. En este caso, Militares Sin Fronteras, son, al menos dentro del universo de Metal Gear Solid, vienen a ser un ejército que trabaja por renta, por así decirlo. Tú rentas ese ejército y ese ejército pelea tus batallas por ti. Está interesante ver que el concepto existe en la realidad, por decirlo de alguna manera. Siendo que hay países que no tienen un ejército como tal, pero que sí tienen un ejército que lo respalda viniendo de otro lado. Está curioso. El Vaticano, por ejemplo, no tiene tratado de defensa con Italia, ya que violaría la neutralidad vaticana, pero evidentemente las Fuerzas Armadas italianas los protegerían. Ay, a ver, espérate, ¿cómo que está protegido por las fuerzas italianas y no por Diosito? ¿No que muy creyente Vaticano? ¿Qué pedo ahí? Volviendo con el proceso de reclutamiento, si las Fuerzas Armadas profesionales no fuesen suficientes, habría que pasar al siguiente escalón, aunque quizás no haga falta, si se trata de una guerra pequeña. Por poner un solo ejemplo, gran parte de la audiencia conocerá bien la Guerra de las Malvinas en 1982. A ver, algún argentino por ahí que me diga qué pedo, porque las Malvinas son o no son. Vamos a entrar en polémica de una vez. ¿Las Malvinas son o no son? Un conflicto que apenas duró poco más de 2 meses y en el que tan solo participaron el ejército de tierra, la marina y la fuerza aérea, nadie más. Pero supongamos que el conflicto necesita a más personas. En la mayoría de países, los siguientes en ser llamados serían los reservistas. ¿Y qué significa exactamente reservista? Es una persona que, tras haber completado un servicio obligatorio o voluntario, se mantiene en una lista de reserva y Miren, no estaba tan equivocado con lo que dije acerca del servicio militar. Básicamente, funcionas como personal de reserva en caso de que haya falta soldados. puede ser llamado a las filas en caso de emergencia, crisis o guerra.
En España ya no existe el servicio militar obligatorio desde el año 2001, con lo que solo estará disponible mira. la gente que lo hizo de forma obligatoria antes de aquel año y todos los voluntarios. En total, en 113 países no hay servicio militar obligatorio. Mira, qué loco, en México sigue siendo obligatorio el servicio militar. Pero les digo, conozco a mucha banda que no lo ha hecho. Y no lo va a hacer. No, la cartilla de servicio militar actualmente, les digo, es un documento que ya no tiene una validez. Si bien tiene una validez oficial, ya no lo piden como una identificación oficial y ya no lo piden como un requisito en muchos de los trámites en los cuales se pedía anteriormente. Entonces sí, ya podríamos ir descartando eso. Aparte, la única batalla con la que tenemos armada la vamos perdiendo. Pero quizás el conflicto bélico sea grande y requiera de más soldados. Será entonces cuando llamen a civiles voluntarios. El Estado realizará una campaña para atraer a nuevos voluntarios. Como una curiosidad muy curiosa que probablemente no sabían. ¿Sabían que durante épocas de la Segunda Guerra Mundial los cómics fueron utilizados como propaganda militar para enlistar a la gente? Figuras como el Capitán América nacieron como propaganda militar para enlistar a la gente en los ejércitos. Por ello es tan icónico que una de sus portadas, de sus primeras portadas de los cómics, era el Capitán América golpeando al señor del bigotito chistoso. Y era mayormente conocido por eso. Y no solamente estamos hablando de que los cómics servían como un medio para tratar de reclutar y enlistar a la gente. La música, el entretenimiento, las caricaturas. Yo sé que ustedes saben de esa polémica caricatura donde el Pato Donald es un fan del bigotito chistoso. Y esa fue propaganda militar también. De hecho, también hablando de una de las primeras películas de anime, uno de los primeros largometrajes de anime, es propaganda militar. Y a cambio les ofrecen beneficios económicos, formación profesional y otros incentivos, como podrían ser económicos, educativos, de salud o incluso a familiares. Pero si aún así todavía necesitan a más gente, empieza el turno menos. Dice Mendozasaurio, no era fan, se estaba haciendo pasar por soldado porque se estaba escondiendo. Sí, no, de hecho es un mal sueño que tiene. En realidad esa animación es un mal sueño que tiene el Pato Donald. No es como tal que realmente haya sido fan o se estuviera escondiendo. Sino que él soñó que era parte de ese ejército y que lo ponían a hacer tareas bueno, no forzadas, pero tareas de militares. Y que tenía que hacer una reverencia cada vez que veía a la persona del bigotito chistoso. Pero después de esa pesadilla despierta y se da cuenta de que está en Estados Unidos. Besa una foto de la Estatua de la Libertad y dice, ¡ah, qué buena es la libertad! Y se acaba la caricatura. Efectivamente, Saurio, es humor de agradable. El reclutamiento forzoso de civiles. Es ahora cuando puede que te llamen. En general, el primer grupo en ser llamado suele ser la población de entre 18 y 25 años, ya que suelen estar mejor físicamente. ¡El Capitán América! No suelen tener trabajos vitales para el funcionamiento del país y tampoco suelen tener cargas familiares, como hijos o padres a su cargo. Este grupo sería notificado mediante los canales de comunicación típicos del Estado: cartas, correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas. Y después de pasar una evaluación médica, si todo está correcto, se le asignará un rol y recibirá un entrenamiento militar básico. Bueno, entonces todo depende de qué tan en forma estás para poder participar dentro del conflicto. Ok, entendido. Lo que significa que personas que no tengan tan buena salud entonces no son elegibles. Por ejemplo, personas con diabetes, personas con obesidad, personas con algún impedimento físico. Interesante. Si en dado caso de conflicto bélico, lo primero que voy a hacer es romperme las piernas. Si se necesitase aún más soldados, el rango de edad seguiría ampliándose, en algunos casos extremos llegando hasta los 50 y pico. Y es ahora cuando entra de lleno la picaresca española. ¿Cómo me puedo librar? Perdón, lo quise imitar. Existen formas legales de no acudir a la guerra, siendo el más común por motivos médicos. Y aquí el abanico es muy extenso, desde tu capacidad cardiovascular y pulmonar hasta tu estado musculoesquelético, pasando por la salud mental o incluso condiciones crónicas, como por ejemplo diabetes, epilepsia u otros. Sí, lo tenía bien ¿y informado. si estoy sano?
En algunos casos se puede objetar motivos familiares o económicos. Yo tengo entendido, al menos aquí en México, si te rehusas, te consideran traidor a la patria. Por eso es que te pueden fusilar. Pero a lo mejor estoy mal informado nada más. No me hagan mucho caso, soy VTuber. No pienso. Actúo. Si estás a cargo de un familiar enfermo o discapacitado, o por ejemplo eres un padre o madre soltero, es posible que puedas evitar ir a las filas después de una evaluación personalizada. También sería el caso si toda tu familia depende de un único salario, el tuyo, o si tu puesto de trabajo es crucial para el funcionamiento de un negocio o de una empresa. Perdónenme, banda, pero este metraje de la persona en la torre más bien parece una situación de peligro que de trabajo. El güey voltea para todos lados como diciendo, güey, bájenme, ayuda. Y existe una opción más para no ir a la guerra, la objeción de conciencia, que es el derecho de una persona a negarse por razones éticas, religiosas o morales. Tendrás que hacer papeleo y después ser evaluado. Y si consigues que te lo aprueben, entonces te ofrecerán realizar un servicio alternativo no militar, que puede incluir trabajos comunitarios, educativos, ambientales, en hospitales o en organizaciones humanitarias, por ejemplo. Pero de que vas y apoyas, o sea, de eso no te vas a salvar. ¿Y me puedo librar si soy una mujer? En España no. Y en el resto del mundo muy ¡Toma eso, inclusión! probablemente tampoco, aunque cada país tiene sus propias limitaciones. Podrías ir a la guerra, pero no ir al combate, sino más bien trabajar en roles administrativos, médicos, técnicos y de seguridad. En este mapa mundi, los países en verde oscuro no limitan en absoluto los roles de la mujer en el ejército, y de ahí va gradualmente hasta... ¡Mira eso! Al parecer en México sí admiten todavía, bueno, sí admiten a la mujer dentro del ejército como miembro activo de... ¡Qué loco! El rojo, donde existe la prohibición a la mujer de desempeñar funciones de combate y de manejar material militar pesado. ¿Y me puedo librar si soy homosexual? De nuevo, en España no, pero esta vez en el ¡Qué inclusivos los españoles! resto del mundo, gran parte de los países prohíben a los homosexuales unirse al ejército. La gran Y no me quiero imaginar por qué... ¡Ay, jefe! ¡Ay, capitán! Me equivoqué de rifle. mayoría de Europa y Sudamérica sí los admiten, pero no ocurre así en casi todo el resto del mundo, aunque es algo que va cambiando poco a poco. Por ejemplo, hace apenas un año, el Tribunal Supremo de Venezuela despenalizó la homosexualidad dentro de la Fuerza Armada, aunque los pioneros en esto fueron los griegos, que en el año 378 a.C. Tiempo, porque no sé dónde se va a abrir eso que acabo de abrir. Acabo de abrir una carpeta por error. Ah, ya, ok, no, disculpen, continuamos en la reacción. Desde Cristo tenían ya una unidad militar de élite formada por 150 parejas de amantes hombres. ¿Y me puedo librar si soy transexual? Esta vez, muy pocos países permiten a transexuales... ¡Oh! ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa eso? En caso de guerra en México van a llegar los militares así como de... No, necesitamos necesitamos que entres a las filas para que trabajes en nuestro ejército. Y uno podría estar así de... Soy mujer, lo siento. ¿Cómo ves? ¿Te unes al ejército? No, soy Minita, me identifico como Minita. Yo lo siento mucho, soy Minita y no, yo no voy a ir al ejército. Entre sus filas, entre los que se encuentran España, Chile, Bolivia y Cuba. Holanda fue el primer país en permitirlos en el año 1974, y hasta la fecha tan solo 22 países permiten que ingresen en sus filas sin restricciones. Y después de ver todo esto, tú ahora quizás te preguntes, ¿y si nos negamos todos a la vez? Esto sería algo extremadamente raro de que... Es justo lo que iba a decir. No creo que todo un país se oponga a la guerra. A final de cuentas, el patriotismo existe por algo, banda. Hay gente que ama de verdad tanto su país que es capaz de dar su vida por él. Sucediese, porque los gobiernos... Digo, si hay personas, ustedes saben qué tipo de personas, que dan la vida por su barrio, que no vaya a haber alguien que quiera ir a combatir por su país. Podrían responder con medidas severas, incluyendo multas, encarcelamiento u otras formas de coerción aún más graves. Ok, sabiendo esto que acaba de decir, entonces técnicamente aquello que leí de que si te rehusas al servicio militar te pueden fusilar, ¿es cierto?
¡Wow! Sería extraño que todo el mundo siguiese negándose cuando la presión del gobierno aumenta, pero si se diese el caso, el Estado podría entonces buscar a mercenarios fuera de sus fronteras, o negociar apoyos con otras naciones, o incluso contratar los servicios de las empresas militares privadas. ¡Ah, qué loco! O sea que aquí en México, por así decirlo, tenemos otro tipo de ejército de reserva, ¿eh? ¡Qué loco! Sinceramente, mejor no hago comentarios al respecto, me puedo meter en Como ha problemas. hecho Rusia en la guerra de Ucrania con el grupo Wagner. Ahora supongamos que es una guerra normal y la gente acude a las filas. ¿Qué pasaría si yo me niego a ir? A diferencia de un desertor, que es alguien que ¡Córrele, abandona el Juan! ejército después de haberse enlistado, un prófugo es alguien que evita el reclutamiento desde el principio. La ausencia sería castigada en España con la pena de prisión de 3 a 10 años, y en el resto de países se pueden esperar penas igual de duras, y estas pueden incluso aumentar en tiempos de guerra a medida que falte más gente. Cuando des tu negativa, las autoridades emitirán órdenes de captura y la policía se encargará de buscarte. Una Pero vez la te vida es un detengan, derecho humano. Si yo no quiero participar en la guerra porque temo morir, estoy en todo mi derecho a negarme, ¿no? se llevará a cabo un proceso judicial militar o civil, dependiendo del contexto y la legislación aplicable de cada lugar. Pero claro, ¿y si me escondo? Vivir como prófugo dentro de tu propio país no es una vida fácil. Estarás en constante riesgo de ser descubierto. Lo tendrías muy difícil para trabajar, acceder a servicios básicos o mantener una vida normal. E incluso si consigues sobrevivir hasta que termine la guerra, esto no te librará de ser juzgado, con penas que podrían ser incluso aún más severas. ¿Y si me voy a otro país? En ese caso, se Híjole. podría emitir una orden de captura internacional y solicitar tu extradición, y aquí dependerá del lugar al que te vayas. No todos los países te deportarían automáticamente, ya que esto dependerá de los acuerdos de extradición que tengan ambos países. En la actualidad, hay 121 países con los que España no tiene tratado de extradición. A ver, todos los españoles que quieren escapar de la guerra, anoten esos países, por favor. Pero ninguno europeo, ni tampoco hispanohablante, a excepción de Guinea Ecuatorial, con lo que las cosas no serían muy fáciles para ti. El país más cercano al que te podrías escapar sin extradición es Túnez, en el norte de África, pero buena suerte intentando llegar hasta allí sin ser detectado. Y lo peor de todo es que aún llegando a un país sin extradición, esto van a meter no a la garantiza cárcel. nada, porque podrías ser igualmente acusado de evadir deberes militares. Y por último, Pero si no eres militar. incluso en el caso que tuvieses doble nacionalidad, esto no significa que estés sometido simultáneamente a las legislaciones de ambos países. A ver, pregunta. Imagínense por un momento que tienes doble nacionalidad, ¿ok? Tienes, digamos, supongamos, hay una hipotética guerra México-Estados Unidos y tienes dos nacionalidades, mexicana y estadounidense. Y te llaman a la acción. ¿Qué haces? No te puedes dividir en dos. Automáticamente te desuscribes de la vida y cuenta como una baja para qué país. ¿Para los dos? ¿O se anula? No tengo idea, pero es una muy buena pregunta, supongo. Sino que la mayor parte de los convenios de doble nacionalidad toma el domicilio como punto de referencia. Y en la página... Ok, wow. Eso responde a mi pregunta. Sí, depende de dónde vivas. Si vives en México y tienes doble nacionalidad en una hipotética guerra, tienes que apoyar al ejército mexicano y ni modo, te chingaste. Pero si vives en Estados Unidos o tienes residencia allá y estás acá, valiste madre, tienes que irte para allá y presentar tu servicio allá y luchar contra tus compatriotas acá. Qué raro es todo esto. Del Ministerio de Justicia dejan claro que también afecta a las obligaciones militares, así que esto no te serviría de mucho. Y ahora yo te pregunto, ¿qué harías si tu país te llama para ir a la guerra? ¡Viví bien! Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este. Qué bueno que lo estoy tapando, banda. Esto ha sido, si te llaman para ir a la guerra del canal Easy, ha estado muy interesante porque me planteó un par de dudas que, si bien me resolvió directamente, pues sí estuvo curioso el asunto, la verdad, estuvo muy curioso el asunto. Ah, qué chido, la neta, haber descubierto que no vas directamente a la guerra como tal, sino que básicamente, aunque te llamen, no estás, por así decirlo, obligado como tal a ir, sino que hay un proceso en el cual
te van eligiendo o vas siendo elegible para poder presentarte. No se me había ocurrido eso. Yo pensé que los llamaban a todos por igual y valían madre todos. Pero wow, qué interesante. Qué interesante ha sido este video. Bastante, bastante educativo, ¿eh?